Pecados mortales de la Iglesia Católica en la vida de un hombre y una mujer. Antes de empezar este vídeo, te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. En la doctrina católica, los pecados mortales son aquellos que rompen completamente la relación con Dios. Para que un pecado sea mortal, deben cumplirse tres condiciones. 1. Materia grave, es un pecado serio según la enseñanza de la Iglesia. 2. Pleno conocimiento, la persona sabe que es pecado y lo hace conscientemente. 3. Pleno consentimiento, se comete libremente, sin coacción. Lista de pecados mortales en la vida de un hombre y una mujer. Los pecados mortales abarcan distintos aspectos de la vida, y aplican tanto a hombres como a mujeres. Algunos de los principales son: 1. Pecados contra los mandamientos de Dios. Idolatría, adorar a falsos dioses, el dinero, la fama, etc. Blasfemia, ofender a Dios, la Virgen o los santos con palabras o acciones. No asistir a misa los domingos y días de precepto sin causa justificada. Falta de respeto a los padres o figuras de autoridad. Mentir en falso testimonio o calumniar gravemente a alguien. 2. Pecados contra la pureza y la castidad. Adulterio, tener relaciones con alguien casado. Fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Masturbación, según la Iglesia, es un uso desordenado de la sexualidad. Pornografía, producirla, verla o promoverla. Prostitución, tanto practicarla como pagar por ella. Violación o abuso. Uso de anticonceptivos, la Iglesia enseña que frustran el fin natural del acto conyugal. 3. Pecados de omisión y negligencia. No ayudar al prójimo necesitado cuando se tiene la capacidad de hacerlo. Negarse a perdonar a alguien y guardar rencor. Descuido de los hijos o de las responsabilidades familiares. 4. Pecados de injusticia y violencia. Asesinato o aborto. El aborto es considerado homicidio. Suicidio. Se considera grave porque va en contra del don de la vida. Eutanasia. Quitar la vida a alguien por compasión. Golpear o abusar físicamente de alguien. 5. Pecados de avaricia y corrupción. Robar, especialmente si causa daño grave a otro. Corrupción, sobornos, fraudes, engaños financieros. Explotar a los empleados o cometer injusticias laborales. Negarse a pagar salarios justos. 6. Pecados de soberbia y orgullo. Creerse superior a los demás y humillar a otros. Negarse a reconocer los propios errores. Desobediencia a la Iglesia y sus enseñanzas. Los 7 pecados capitales, raíz de otros pecados mortales. Según la tradición católica, existen 7 pecados capitales que pueden llevar a cometer otros pecados mortales. 1. Soberbia, orgullo desmedido, arrogancia. 2. Avaricia, deseo excesivo de dinero o bienes materiales. 3. Lujuria, deseo sexual desordenado. 4. Ira, enojo descontrolado que lleva a la violencia. 5. Gula, exceso en la comida y bebida. 6. Envidia, resentimiento por el bien ajeno. 7. Pereza, negligencia en cumplir con los deberes espirituales y humanos. Estos pecados mortales afectan por igual a hombres y mujeres, aunque pueden manifestarse de maneras distintas según las circunstancias personales y sociales. En la enseñanza de la Iglesia, la confesión y el arrepentimiento sincero pueden restaurar la relación con Dios. Pecados en diferentes ámbitos de la vida. 1. En la vida familiar y matrimonial. Infidelidad conyugal. Ser infiel rompe la unión matrimonial, lo que es considerado un pecado grave. Divorcio, sin causa legítima y sin nulidad eclesiástica, aunque legalmente permitido, la Iglesia lo considera grave si implica abandono del compromiso matrimonial. Negarse a tener hijos por egoísmo. La Iglesia enseña que el matrimonio debe estar abierto a la vida. Violencia doméstica. Maltratar a la pareja o a los hijos es un pecado grave contra la dignidad humana. 2. En la vida laboral y económica. Fraude y corrupción. Robar, engañar o hacer trampa en los negocios o el trabajo. Explotación laboral. Abusar de empleados o pagar injustamente. Trabajo deshonesto. Participar en actividades ilícitas como el tráfico de drogas o la venta de productos dañinos. 3. En la vida social y comunitaria. Discriminación y odio. Rechazar o humillar a personas por su raza, condición social o cualquier otra razón injusta. Difamación y calumnia. Hablar mal de alguien con el fin de dañar su reputación. Indiferencia ante el sufrimiento ajeno. No ayudar a los necesitados cuando se tiene la oportunidad. Consecuencias del pecado mortal. Según la enseñanza católica, el pecado mortal tiene 3 grandes consecuencias.
1. Separación de Dios, la persona pierde la gracia santificante. 2. Pérdida de la vida eterna, si alguien muere en pecado mortal sin arrepentirse, se condena al infierno. 3. Efectos negativos en la vida terrenal, los pecados afectan la conciencia, las relaciones y la paz interior. ¿Cómo evitar y reparar los pecados mortales? La Iglesia ofrece medios para evitar y sanar los pecados. Confesión sacramental para recibir el perdón, se requiere arrepentimiento sincero y confesarse con un sacerdote. Oración y penitencia fortalecen el alma para resistir la tentación. Obras de caridad, reparar el daño causado por los pecados, ayudando a los demás. El papel del libre albedrío y la responsabilidad personal. En la doctrina católica, el ser humano tiene libre albedrío, lo que significa que puede elegir entre el bien y el mal. Sin embargo, esto conlleva responsabilidad moral, cada persona debe asumir las consecuencias de sus actos. Los pecados mortales no son accidentales, se cometen con plena conciencia y voluntad. No todos los pecados son iguales, hay una diferencia entre los pecados veniales, faltas menores, y los pecados mortales, que destruyen la relación con Dios. Circunstancias que agravan o atenúan un pecado mortal. Factores que hacen un pecado más grave. Algunas condiciones pueden aumentar la gravedad del pecado. Escándalo cuando el pecado arrastra a otros al mal, ejemplo, un político que promueve leyes injustas. Abuso de autoridad, un padre, líder o jefe que usa su poder para dañar a otros. Sacrilegio, profanar lo sagrado, como robar objetos religiosos o recibir la Eucaristía en pecado mortal. Factores que atenúan la gravedad del pecado. En algunos casos, la responsabilidad de una persona puede ser menor. Ignorancia involuntaria, si alguien no sabe que algo es pecado grave, su culpa disminuye. Coacción o miedo, si una persona es forzada a pecar, su responsabilidad es menor. Adicciones o debilidades psicológicas, algunas personas luchan contra hábitos difíciles de controlar. Diferencias en los pecados de hombres y mujeres. La Iglesia enseña que los pecados son los mismos para todos, pero en la práctica, algunos pueden ser más comunes en hombres y otros en mujeres debido a diferencias culturales y sociales. Ejemplos de pecados más comunes en hombres. Lujuria y pornografía mayor, tendencia al consumo de material explícito. Violencia y agresividad, maltratar física o verbalmente a otros. Ambición desmedida, buscar el poder y el dinero sin importar el daño causado. Ejemplos de pecados más comunes en mujeres. Chismes y calumnias, difundir rumores dañinos sobre otros. Envidia y celos, especialmente en entornos sociales y familiares. Orgullo y soberbia espiritual, creerse moralmente superior a los demás. El último peligro, la desesperación y la presunción. Dos actitudes pueden alejar a una persona de la salvación. Desesperación, creer que el pecado es tan grande que Dios no puede perdonar. Presunción, pensar que se puede pecar libremente porque Dios perdona todo. La Iglesia enseña que Dios siempre está dispuesto a perdonar si la persona se arrepiente sinceramente y busca cambiar su vida. El camino hacia la salvación. La vida cristiana no se trata solo de evitar pecados, sino de buscar la santidad y la unión con Dios. Para ello, la Iglesia recomienda frecuentar los sacramentos, confesión y comunión. Rezar diariamente para fortalecer la fe. Practicar la caridad con los demás. Evitar las ocasiones de pecado para no caer en tentaciones. ¿Cómo evitar y reparar los pecados mortales? En la doctrina católica, el pecado mortal es una ofensa grave contra Dios que rompe la relación con Él. Sin embargo, la Iglesia enseña que la misericordia divina siempre está disponible para aquellos que buscan el perdón y desean cambiar de vida. Para evitar y reparar los pecados mortales, se deben seguir 4 pasos esenciales. 1. ¿Cómo evitar los pecados mortales? Evitar el pecado requiere esfuerzo, gracia de Dios y autodisciplina. A continuación, algunas formas prácticas para mantenerse en estado de gracia. A fortalecer la vida espiritual. 1. Oración constante. Orar diariamente fortalece el alma y da la gracia para resistir la tentación. Pedir a Dios ayuda para evitar pecados específicos. Rezar el Padre Nuestro, el Rosario, o hacer la oración de arrepentimiento. 2. Lectura de la Biblia y formación religiosa. Conocer la palabra de Dios ayuda a discernir el bien y el mal. Leer sobre la vida de los santos inspira a seguir su ejemplo. 3. Frecuencia en los sacramentos. Eucaristía. Recibir la comunión fortalece el alma. Confesión frecuente, no esperar a cometer un pecado grave para confesar. B. Evitar ocasiones de pecado. Alejarse de influencias negativas. Evitar amistades o ambientes que incitan al pecado. No ver,
leer o escuchar contenido que promueva inmoralidad o violencia. Controlar los pensamientos y deseos. La mayoría de los pecados se inician en la mente. Rechazar pensamientos impuros, envidiosos o violentos desde el inicio. Dominar las pasiones y emociones. Practicar la templanza y la paciencia. No dejarse llevar por la ira, la lujuria o la avaricia. 2. ¿Cómo reparar los pecados mortales? Cuando alguien ha caído en pecado mortal, la Iglesia enseña que hay un camino claro para restaurar la relación con Dios. Arrepentimiento sincero. 1. Reconocer el pecado. Aceptar la responsabilidad sin justificaciones. Reflexionar sobre cómo el pecado ha afectado la relación con Dios y con los demás. 2. Dolor de corazón, contrición. Puede ser perfecta, por amor a Dios, o imperfecta, por miedo al castigo. La contrición perfecta, acompañada del deseo de confesarse, ya dispone el alma para recibir el perdón. B. Confesión sacramental. La confesión es el medio establecido por Cristo para perdonar los pecados mortales. 1. Examen de conciencia. Reflexionar sobre los pecados cometidos desde la última confesión. 2. Decir todos los pecados graves sin ocultar nada. Confesar con sinceridad y humildad. Escuchar el consejo del sacerdote. 3. Cumplir la penitencia impuesta. Puede ser oración, ayuno u obras de caridad. C. Reparación del daño causado. El pecado no solo afecta la relación con Dios, sino también a los demás. La reparación es clave para una verdadera conversión. 1. Pedir perdón a quienes fueron perjudicados. Si el pecado afectó a otra persona, se debe pedir disculpas sinceras. 2. Restituir lo robado o reparar el daño. Si el pecado fue un robo, se debe devolver lo sustraído. Si fue una calumnia, se debe decir la verdad y limpiar el honor de la persona afectada. 3. Comprometerse a no volver a pecar. Evitar situaciones similares en el futuro. Buscar ayuda espiritual si es necesario. Vivir en gracia y buscar la santidad. Evitar y reparar los pecados mortales no solo restaura la relación con Dios, sino que transforma la vida. La clave está en fortalecer la fe a través de la oración y los sacramentos. Evitar las ocasiones de pecado y controlar las pasiones. Confesarse con humildad y reparar el daño causado. Vivir con propósito, buscando el bien y la santidad en cada acción. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Lo importante es acercarse a Él con un corazón sincero y con el deseo de cambiar.